Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Gracias por la presencia, por la asistencia a un acto que yo creo que pensamos todos igual, es muy importante porque siempre la presentación de un libro es como por tener una expresión, el parir un hijo, ¿no? En los que hemos escrito libros, Ramón Palomares también tiene esa experiencia. Enrique Senís, que ahora ha escrito, le han hecho el gran libro de su vida, precioso, te ha quedado precioso, Enrique. Cuando uno ve el libro hecho, pues le da la impresión que es alguien más de su familia. Y uno tiene esa sensación de paternidad o de maternidad, como cuando acaba una obra de arte, una pintura, un dibujo, una fotografía, una película, ¿no? Esa sensación de que es tuyo, de que ha nacido de tus entrañas y que luego lo presentas en sociedad, sería como el acto de presentación en sociedad o el bautizo del libro, bautizo civil o eclesiástico del libro, ¿no? Es un momento importante en la vida de una persona. Yo, como toda la familia de la estrella que le digo yo, de la autora de Cristina, que habéis sufrido el libro, ¿no, Juan? Que lo habéis sufrido, ¿no? Que nunca lo acababa, tus hijos te decían que era la obra inacabada, que no había, que no había manera. Pues se resume aquí en esta preciosa obra que ha hecho Brufol Ediciones. Están aquí los editores y los impresores al mismo tiempo de la obra. Pues les ha quedado precioso el libro, muy bonito desde el punto de vista técnico, de diseño, de maquetación, de presentación, llamará la atención. Pues todos compartimos la alegría de este momento. Quien va a presentar a la autora y al libro es Ramón Palomar. Entonces me dijo Cristina, yo no quería en absoluto, porque Ramón Palomar es impresentable. Es impresentable en el sentido positivo del término, ¿no? No en el negativo, ¿no? Tendría que decir unas palabras. Bueno, vale, las digo y me callo enseguida porque ellos, que son realmente los protagonistas del acto, asuman el núcleo de la presentación del libro. Primero, hablar de Ramón Palomar. Ramón Palomar, yo lo conocí para allá a finales de los años 80, la década de los 80. Cuando tenía pelo. Exacto, ¿no? Y siempre me pareció una persona ingeniosa. Muy ingeniosa, muy inteligente, con mucha chispa, que escribía muy bien. Escribe muy bien. Digo, gracias. Lo he dicho mal, no. Escribía muy bien, porque normalmente los escritores, por lo general, somos todos muy aburridos. Vaya por Dios. A no ser que estamos hablando en general. La excepción confirma la regla. ¿Sabéis el aforismo latino de nula regula sin excepciones, ¿no? Que toda regla tiene excepción. Pero encontrar un escritor con chispa que a uno le agrade leerlo es muy difícil. Y Ramón Palomar, yo recuerdo que cuando aterrizó en el periódico de las Provincias, donde en aquella época estábamos los dos, me dio una sensación de frescura, de que entrábamos en un mundo totalmente distinto, un mundo literario, un mundo periodístico, totalmente distinto, que retrataba muy bien la realidad y además con finura, con gracia, con mucho realismo. Y eso es muy de agradecer, porque uno está cansado ya de leer artículos que, bueno, son incomestibles, imbebibles, y son, bueno, que a uno no le apetece nada leerlo. Ramón Palomar es novelista también, es escritor, es periodista también del mundo de la radio. A mí me gusta mucho, primero, cómo escribe, y segundo, cómo hace radio, pero también hace televisión. Es difícil encontrar un periodista que domine todos los géneros periodísticos, que trabaje
de igual manera o de manera brillante en cualquier medio de comunicación allá donde se sitúe. Él tiene un blog que va ahí contando sus cosas, sus novedades, y se le puede resumir así, que es lúcido, que es brillante, que es inteligente. Además, a mí siempre me hace gracia cuando se quiere determinar la persona que es inteligente, hay que mirarle siempre en esta parte de los ojos. Si se le forman arrugas, esa persona es inteligente, quiere decir que esa persona se ríe. O sea, cuando uno se ríe mucho, es que es inteligente, porque solamente el humor es patrimonio de las personas inteligentes. Y a él se le forman aquí unas comisuras. Y en eso, ¿A las señoras también? También, las señoras que se le forman aquí arrugas, que no se asusten, porque es muy bueno. Además, es un secreto que tienen en muchas empresas que seleccionan personal. En uno de los detalles que se fijan de las personas es si aquí se le forman arruguitas, se le pliegan, que esa persona está siempre riéndose. Y solamente al que es inteligente se ríe, porque los que son fomes, los que son aburridos, no se ríen ni a tiros. Por eso él tiene eso, es también muy variopinto. Él nació en Francia, se educó en Tánger, en Valencia, bueno, tiene una mezcla ahí de todo que yo creo que le ha hecho ser una persona muy abierta. Pero en esta materia que estamos aquí, escribe muy bien, con mucha gracia, y de verdad que eso es de agradecer. Y de Cristina Rosario, bueno, también es rara como Ramón Palomar. Ella nació en Venezuela, nació en Caracas, se educó en Barcelona, luego se educó en Valencia y acabó cazando aquí, no sé cómo te engañó Juan José, que acabó casándose, que bueno. Juan José Moya, que es una persona maravillosa, que le hizo el gran milagro de la caja rural, que la sacó de una cajita tonta y hizo un imperio de la caja rural, hizo una obra maravillosa, y que además los casé yo, a ambos los casé yo. Recuerdo que me pegó una bronca Juan José el día que los casé, eso que les dice, bueno, ¿quiere usted a...? Y me dijo, pues claro que sí. Le decía, me tiene que decir sí o no, pero no me tiene que decir, claro que sí. Bueno, Cristina es, yo le digo, no se lo he dicho nunca, pero se lo digo ahora que tengo la oportunidad y de hacerlo en público, de que es una persona de terciopelo. Es elegante en el fondo, es elegante en la forma, es de un gran tacto, y que es una mujer aterciopelada. Y tal como es, habla, y tal como es, escribe. O sea, cuando ella escribe, está haciendo un terciopelo precioso, maravilloso, que da gusto entrar en contacto con ello. Tiene un blog dedicado, lo tengo que leer porque es dificilísimo, al gran duque Mikhail Alexandrovich Romanov, bueno, una cosa tan, y ahí pues se dedica a hacer de friki, porque Cristina es una friki de todo lo ruso, pero cuidado, de lo ruso que tiene clase, de lo ruso de la gran Rusia, no de lo ruso que hay ahora que no tiene gracia de ningún tipo, sino de la Rusia, de los zares, de los condes, de los duques y todo eso. Aunque esto le corresponde decirlo a Ramón Palomar, que en eso estará más acertado que yo, y yo lo que le he leído, los fragmentos que le he leído del libro, a mí personalmente me dice que es una persona que o sabe latín, es decir, su formación es latina, le enseñaron latín, aprendió latín, o ha leído mucho, porque solamente la persona que sabe latín o que ha leído mucho es la que escribe muy bien. Ella escribe muy bien, puntúa muy bien y le da esa gracia ceremoniosa, porque ella es una ceremoniera, siempre está ceremoniando, ¿no? Y le ha salido un libro fantástico. Yo felicitarte antes de dejar hablar a Palomar, que ya me estará fusilando. Y sobre todo felicitar también, aparte de la autora, que ha estado muchos años investigando, llamando, buscando, escribiendo cartas y por internet hurgando y viajando y tal, para sacar todo lo que podía de cosas nuevas de la familia
del zar de Rusia. Felicitar también a los editores que están aquí con nosotros de este libro que les ha quedado maravilloso. Así que Ramón Palomar, que yo creo que fue el que trajo el movimiento friki a Valencia, sí, que fue el primer friki de Valencia, sí, pues ha juntado con la friki de los rusos, pues él les va a presentar a la obra fundamentalmente, y la autora, y gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Un día como hoy, además, habéis desafiado el fútbol, lo cual está muy bien. A mí me encanta ver un auditorio lleno cuando se trata de venir a hablar de letra impresa. Muchísimas gracias, por supuesto, a Baltasar Bueno, del cual tengo un extraordinario y excelente recuerdo de cuando coincidimos un montón de años en las provincias. Que yo era un tipo absolutamente descerebrado y no sé cómo tuvieron tanta paciencia de aguantarme. Me consta que una de esas personas que siempre ha puesto por mí fue Baltasar, y le estaré eternamente agradecido. Y luego solo un apunte. Es verdad, el término freak se ha devaluado una barbaridad, pero freak siempre ha querido decir diferente, alternativo, alguien que se saltaba los caminos establecidos para buscar su propia vía. Hay una película maravillosa del año 31 que se llama Freaks, de Todd Browning, que es una maravilla poética. Es un circo con gente rara, todo aquello, pero que frente a la sociedad convencional, esa gente rara, esos presuntos taradetes, los enanos, los gigosos, la mujer barbuda, tienen mucho más corazón y más sensibilidad que todo el áspero entorno que les rodea. Todo esto lo podemos encontrar también en la condesa Brasova. Aquí hay varias cosas. Yo a Cristina realmente no la conozco, la he conocido a raíz de este libro, y esto me hace gracia, porque es decir, si tú conoces a alguien, eres amigo de alguien, pues no tienes más remedio que aceptarlo de la presentación. Pero es mucho más divertido y supone un mayor reto, un desafío, cuando no conoces a esa persona y dices, vale, pues voy a ver qué hay aquí. Y sobre todo cuando no se encuentra una agradabilísima sorpresa, como ha sido en mi caso, pues estoy encantado. Yo me pregunto ahora mismo un montón de cosas respecto a Cristina, porque seguro que vosotros la conocéis mejor que yo, y es por qué una mujer que tiene o ha tenido una vida intensa, completa, yo creo que, en fin, esas cosas que se pueden decir, confieso que he vivido y voy a seguir viviendo, ¿por qué se embarca escribiendo una novela que a mi modo de ver es un novelón? No lo sé. Leyendo Condesa Brasova entiendo que hay ciertas similitudes, muy lejanas, pero en la raíz están ahí. Por ejemplo, si Baltasar o yo mismo hubiésemos escogido esta hasta ahora muy desconocida persona, habríamos escrito posiblemente un truño. Yo creo que hacía falta ser mujer leída, ser mujer con mucha sensibilidad y muchas inquietudes para poder meterse debajo de la piel de la protagonista de esta obra. Porque esta obra, donde hay muchísimos personajes y es una novela coral, sobre todo es la de ella, la de la protagonista. Es una mujer muy valiente, es una mujer que desafía las convenciones de la época, es una mujer que, como aquellos freaks de principios de siglo, rompe moldes, y es una mujer que se la juega. Se la juega por amor, se la juega con el corazón, se la juega porque ama de verdad, pero antes se ha errado. Ella primero tiene un matrimonio impuesto por la familia, es valiente, es audaz y decide enfrentarse a todo el mundo y decir no. Claro, se va con el señor del uniforme, el militarito joven, guapo, ya sabéis, qué emoción, cómo mola la aventura, hasta que por fin a la tercera sí que encuentra su gran amor. Yo creo que este personaje es todo un descubrimiento y que además es algo que es muy universal en la literatura. Madame Bovary, al lado de esta mujer, era una tontaina. Además, Madame Bovary, la heroína de Flaubert, era un personaje ficticio, aunque basado en pues, las mujeres de provincias insatisfechas que haya conocido el propio Flaubert. Pero la condesa Brasova es un elemento muy, muy potente que a mí personalmente me encantan que hayan recuperado y que a mí personalmente me seduce muchísimo que me hayan descubierto, porque no lo conocía. Luego sí que me gustaría que explicases de dónde te viene esto o de dónde te viene tu querencia rusa. Nos vamos a la época. Porque ahora te dicen, bueno, sí, oiga, yo tengo una gran idea para escribir una novela, yo tengo otra. Sí, pero vamos a situarnos. Usted tiene una gran idea, pues escríbala usted. Porque aquí Cristina ha estado 5 años y además ha documentado una barbaridad. La época es una época muy convulsa. Es una época de guerra. Y sobre todo es una época donde el orden establecido se está evaporando. Tenemos a la aristocracia rusa en este caso. No hay que olvidar que Rusia es una grandísima potencia.
hay mucha gente que pasa hambre en Rusia, está todo ese lado de la miseria, pero Rusia es la gran potencia, es el oso. Rusia y su general invierno, y también sus soldados, han derrotado a Napoleón, que era el amo de Europa. Rusia es muy potente, y Rusia de repente se está destruyendo como un castillo de naipes, como un castillo en la playa de arena. En ese momento tan convulso, tan inhóspito para una historia de amor, pues efectivamente nace una emocionantísima historia de amor que ha pasado muy desapercibida, quizá porque él, el protagonista, aunque insisto que yo creo que ella es la verdadera chica de la película, la verdadera heroína, es el hermano del zar, y todos sabemos cómo acaban los Romanov. Pero bueno, incrustar una historia de amor en ese entorno siempre es muy interesante, pero claro, hay que tener la visión y la percepción para situarlo ahí. Luego hay algo también muy fascinante en esta novela, y es que Cristina, para trasladarnos a toda esa época, yo creo que ha tenido que estudiar una barbaridad, o era una afición suya desde pequeñita, controla perfectamente todos los protocolos de la aristocracia, todas las tradiciones de la época, cómo funcionaban las familias de la época, desde el servicio doméstico, el papel de este, el papel del otro, todo eso está perfectamente encajado en la novela. Bueno, las descripciones de cómo son los uniformes, las telas, las ropas, la gastronomía, detalles que hoy se nos pasan muy desapercibidos, como por ejemplo, que el idioma de la época era el francés. Ahora estamos sepultados bajo la bota anglosajona y es el inglés. No, pero en aquella época la gente bien on parlait français, cosa que ahora se ha olvidado por completo. Bueno, pues hasta ese nivel de detalles llega esta novela. Dos referencias veo yo, al menos dos. Una es por aquello de un universo que se derrumba. Hay una novela autobiográfica magnífica de Stefan Zweig que es El mundo de ayer, donde el autor siempre está recordando, bueno, pues cómo era ese mundo que él conoció. Además, Zweig era judío, de familia muy bien, vivió en Alemania, el nazismo se encargó de hacerle emigrar, y el hombre se suicida con su mujer en el año 42 en Brasil, porque está convencido que Hitler va a triunfar y no lo soporta. Y él era un megaventas, era multimillonario. Cuando llega a Argentina para dar conferencias, hay 30.000 fans que le están esperando en el aeropuerto, como si fuese lo de los Beatles. Bueno, pues aún así, siendo así el triunfador, este hombre siente tanta melancolía que se suicida porque cree que le va a ganar Hitler. Entonces tiene una obra también muy memorable, El mundo de ayer. Yo no sé si tú la conoces, Cristina. Pues yo veo un perfume del mundo de ayer, es decir, todo esto se nos está cayendo y se nos está desmoronando. ¿Qué nos queda? El amor. Eso por un lado. Y luego, yo sé que no es una novela, que es un novelón. Y empleo el novelón en el sentido de los maestros rusos, que ya sabéis que son muy prolíficos, muy expresivos en las descripciones, y luego que hacen unas obras pues que no son minimalistas precisamente. En la obra de Cristina hay un gusto por los detalles, hay un gusto por aportar siempre cualquier pequeño fleco, cualquier hebra, ¡pam!, te lo encaja. Y en esto yo también veo un gusto, una influencia, y tenía que ser inevitable, por los maestros rusos. Es decir, si Cristina ha escrito un novelón ambientado en Rusia, aunque viajamos por toda Europa, París, Londres, en fin, es esa gran vida en Niza, es esa gran vida de la aristocracia, gran vida pero que también se sufría. Entonces, tiene mucho de los maestros rusos. Yo no sé si ella esto lo ha hecho de manera consciente o inconsciente, pero hay mucho de los maestros rusos. En suma, que en la obra de Cristina cristaliza y se condensa lo mejor de las grandes novelas de toda la vida de Europa. Cristina, creo que le ha apuntado a Baltasar, ha estado 5 años para escribir esta novela. Imagino que su familia habrá padecido, porque el oficio del escritor es muy ingrato. Es decir, si tú eres pintor, te coges el caballete de lienzo, te vas a viveros y la gente se acerca, oiga, ¿qué pinta y qué hace y tal? Y bueno, tienes un poco de vidilla. Cuando escribes, normalmente estás en silencio, estás en soledad y es muy pesado. Y sobre todo corregir es algo muy pesado y muy ingrato, porque mientras estás creando, bueno, pues te diviertes más. Entonces, bueno, Cristina sabe por lo que habrá pasado y su familia también. Y luego, además, sin duda, habrá recurrido a Internet, no sé en qué medida, pero cuando escribes algo y solo recurres a Internet, estás perdido porque huele a lata. Hay artificio y se nota, es decir, en cierta ocasión entrevisté a un escritorcillo de novela negra, su novela me pareció espantosa, sobre todo los diálogos, y le dije de coñas en la radio, oye, los diálogos, y dijo, hombre, claro, Internet, y dije, se nota, y no pilló la ironía. Si tú escribes novela, hombre, pues preocúpate por ir a hablar con algún narco, con algún camello, con algún matón o con algún macarra, es lo mínimo. ¿Por qué? Para pillar el tono, para pillar el aire. Cristina aprovechó cuando cae por fin la vieja Rusia y el comunismo para hacer viajes allí
investigar, descubrir cartas, ver fotografías, pasear, caminar, es decir, empaparse. Uno tiene que empaparse. O sea, solo con Internet es una buena ventana, puede ser una buena herramienta, pero tú no puedes luego pretender escribir con autenticidad basándote solo en Internet. Hay que ir a los sitios, hay que pisar el barro, hay que pisar las alfombras, hay que volver al Hermitage, hay que volver a San Petersburgo. Y todo eso, pues al final se nota y resulta un magnífico novelón como el que ha escrito Cristina Rosario Franco. Para acabar, estábamos en un momento convulso, principios del siglo, en 1884, cuando la protagonista rememora un poco su familia, la guerra mundial, que no olvidemos fue una matanza atroz y feroz. ¿Y qué pasa? Se puede hacer un paralelismo con lo que sucede ahora. ¿Quién está llegando para destruir el orden que había? Los de Podemos. Es exactamente eso. Llegan los de Podemos y llegan arrasando y llegan sin ningún tipo de contemplación. Espero que no se repita la historia y que aquí pues aguantemos el tipo y que a lo mejor pues no seamos tampoco tan clasistas como era aquella aristocracia Rusia, aunque hay que situarlos en su contexto, pero bueno, que incluso en ese sentido es una novela muy actual. Así que felicitar a Cristina, espero que, como dice la famosa película, esto sea el comienzo de una bonita amistad, que además yo te prefiero a ti antes que a Claude Rains, que parece que eres mujer y tienes unos ojos preciosos, o sea que ojalá, bueno, pues esta obra tenga continuación y bueno, ojalá que sigas disfrutando, escribiendo y buceando entre legajos y documentación extraordinaria. Bueno, también es costumbre en estos actos que la autora nos diga algo del sufrimiento que ha tenido. Como dice Ramón Palomar, es verdad, se sufre mucho, pero no solamente se sufre mucho psíquicamente, la tensión, la ansiedad, sino porque uno se deja la columna vertebral ahí, o se deja las cervicales, o se deja a la vista. Nos ha pasado a todos los que hemos estado mucho tiempo cara al ordenador. Así que cuéntanos un poco cómo te ha ido. Quizás, ¿se oye bien? Sí. Quizás la pregunta que me han hecho más veces ha sido ¿por qué Rusia? ¿Se oye? ¿Por qué Rusia? Rusia, qué pesada eres con Rusia, ¿por qué? Y sí que eso te lleva a veces a pensar, pues, ¿de dónde puede haber venido la idea o yo qué sé? Me retrotraigo así muy a lejos. Y recuerdo que en mi casa contaban que mi abuela, yo no la llegué a conocer, tenía una gran amiga, que se llamaba Olga, ojalá hubiera sabido el apellido, que llegó mi familia vivía entonces en Barcelona, llegó de Rusia, caminando poco más o menos que a través de las montañas, ella, o sea, una señora viuda y su hija. Al poco de llegar a Barcelona, como no tenían, ya habían vendido las 4 joyas que les quedaban y todo, menos mal que la hija era una pianista maravillosa y empezó a dar clases de piano y con eso pudieron subsistir. Al poco ya alquilaron un piso y todo estupendo. Hasta ahí era todo muy normal. Pero yo como yo era muy pequeña, me llegó al alma, es que esta señora rusa, que estaba tan lejos, era una cosa tan lejana, cogió una sirvienta, porque entonces no eran empleadas de hogar, eran sirvientas, y más ellos viniendo de allí. Y cuando la sirvienta se portaba mal, tenía un látigo, lo sacaba y le pegaba. Claro, eso para un crío pequeño, quieras que no, te convulsiona. Poco tiempo después, llegamos a 1957, y yo seguía siendo pequeña. Pueden bajar las manos que están calculando mi edad, porque la pone en el libro, no sé quién la habrá puesto, pero la pone. Repito, yo era pequeña, y entonces el actor ruso, aquel maravilloso actor ruso, Yul Brynner, claro que entonces para nosotros era Yul Brynner, y nos iba de maravilla, después de hacer El Rey y yo, con aquella escena preciosa de la mano en la cintura, que es una escena sensual y elegante del cine, rodó Anastasia, con la altísima Ingrid Bergman, que no le lleva mucho el papel, y luego, bueno. Para todos los que siguen el mundo ruso, reconocen que aquello marcó un hito. Pasa un poco como las famosas películas de Sisi, tan amigoradas y tan tontas,
pero que para el que le ha interesado el tema, entonces de verdad se empiezan a investigar en lo que fueron los personajes realmente, no los cinematográficos, por supuesto. Entonces yo, claro, entre la película de Yul Brynner y la otra que le cascaba a la muchacha, yo una emoción que no te puedes imaginar, y ya se me quedó. Siempre en mi casa había una tradición de lectura, siempre ha sido muy lectores toda la familia y todo eso, pero conforme me fui haciendo mayor, me interesaba comprar biografías, pero realmente lo que llegaba era muy poco. Entonces pues te dedicas a leer, sí puedo presumir de haber leído bastante, con mi grupo de amigas que gracias a Dios las tengo aquí, durante 18 años, lo he mirado hoy desde el año 80. Aún eras pequeña. Si ni había nacido. Pues creamos un grupo de lectura, éramos 5 amigas, estupendísimas todas, que además entre Moet y Delicatessen, pero desmigábamos libros, fíjate tú, para estar 18 años y aquí las tengo, o sea, qué fenomenal. Y entonces, pues eso, fui comprando libros. Siempre me interesó el mundo ruso, pero lo que había en las librerías era pues biografías del zar, que si va, que si viene, todas prácticamente iguales, no cambiaban una coma, no había nada. Hasta que hace unos 17 años, pues hubo un sucedido, una cosa importante. Realmente no, frase mal construida, fueron 2, y no las digo por orden de prioridad, porque una de ellas fue Internet, y la otra mi santo marido. Por Internet llegué a conocer muchísimas cosas y mi marido me llevó. Con lo cual, y además con mucho más mérito porque es lo que quería ir al Caribe, que no lo han conseguido. Y no te puedes imaginar lo que es ser pareja de un rebuscador de historia, porque claro, tú lo que quieres son sensaciones de verdad, o sea, no es ir a ver una Madonna de Tiepoli al Hermitage, no, es ir a rebuscar. Que te dicen que hay un balcón en que Catalina, la gran Ekaterina, le tiró un pañuelo a Potemkin, o subirte a una montaña en que hay una piedra en que se supone que el caballo de Napoleón hizo caquita el día del 1812 al compás de las campanas de Tchaikovsky, ¿no? Y entonces, pues claro, todo eso es lo que te gusta rebuscar, así es que ha tenido mucho mérito, me ha aguantado mucho, como tú has dicho antes, él y todo el resto de la familia. Hablando del libro, me metí en varios blogs de historia. O sea, tenían varias ramificaciones, los Windsor, los Tudor, esto, lo otro, pero a mí siempre me interesó los Romanov. Y en uno de ellos se me ocurrió decir que iba a viajar a Rusia, porque hemos estado muchas veces, y me dijeron, ay, pues cuéntanos el viaje. Y fue una experiencia estupenda porque he tenido, a día de hoy, porque claro, eso sigue colgado, 48.000 visitas. Que ya son visitas, porque ponía imágenes de cómo es hoy, de cómo fue en la época del oprobioso y todas esas cosas. Y entonces, pues claro, eso te anima. Entonces allí surgió un poco la idea de decir, oye, ¿por qué no escribes un libro tú que transmites y tal y cual entre unos amigos? Y yo, como me lo había hecho, dije, uy, esto sencillísimo, y me puse a escribir. Lo que nunca quise fue escribir un libro más, porque de esos hay cantidad. Entonces, claro, para eso sí que hace falta, pues eso, documentarse, rebuscar. He tenido una suerte porque he entrado en contacto con juzgados, con archivos. Claro, al caer la Unión Soviética en 1991, y al final la cabeza se me va con las fechas, pues se te abre un mundo entero de posibilidades de conocer. Me han mandado archivos, ha sido una cosa fenomenal. Y todo eso es lo que he ido tratando de meter en la historia del libro para que fuera diferente. Respecto a quién pueda ir dirigido, también hay 2 campos, porque claro, si lo dirijo solamente para los conocedores del tema... Que funcionan los 2 niveles, el que busca una lectura entretenida y Exacto. pasarse bien de evasión, y entre el que es más erudito y sí que le mola una pincelada de, hombre, el acorazado Potemkin, pum, pues mira, me lo ha colocado. Esta cosita de toque político, pum, me lo ha colocado. Entonces funcionan los 2 niveles. Tenía que conjugar los 2 campos, porque dices, no puedes hacer una cosa muy específica, sino pues también todos los 5 primeros capítulos, que es una historia de amor, muy bonita. Sí que tengo que decir... Ella es muy valiente, ¿eh? Te metas con las ya lo sé, ¿eh? Sí, yo soy fan, vamos. No, ella es una mujer valiente
Todo está basado, hay un único libro de ellos que está basado en su correspondencia. Es un torro, es muy aburrido. Y yo, pues claro, le he puesto pues, un poco de imaginación femenina, lógicamente se nota, ¿no? Pero tenía que hacerlo así. Y hay mucha gente, ya tengo en los blogs, gente esperando que llegue el libro y todo, con lo cual, claro, es muy gratificante. Y sobre todo por eso, por todos los datos nuevos que se pueden haber ido aportando y que claro, conforman la obra. Sí quisiera agradecer, porque tengo mucha gente que me ha ayudado muchísimo, como os lo estoy grabando y se lo enviaré, un chiquito que conocí en Honduras, en La Ceiba. Él tenía 16 años, sabe de historia lo que no está escrito, hoy en día ya es un señor letrado y pues se ha portado fenomenal. Y luego pues todos los amigos que me han soportado y me han aguantado, me han apoyado, y una persona que ha echado el resto, quien siempre te da más de lo que puedas esperar, que es mi amigo Amparo Lacomba. El libro en sí pues es un poco lo que he explicado, que verán que tiene dos partes muy distintas, dedicada a dos públicos distintos. Espero que el centro lo aguanten las personas que pues esperaban más una cosa fácil, ¿no? Respecto al tema político, creo que ya se habrá visto que no soy nada partidaria, ni nada visceral, por supuesto. Pero no se puede evitar, ¿no? Cuando has visto que todos estos inventos, ahora como tú has dicho, que podemos calificar, que se creen que son novedosos, y ya está todo inventado, y con las consecuencias tan sabidas. Porque yo aquí tengo muchos amigos que sé que viajaron a la Rusia soviética y nosotros vimos cómo era aquello. Y eso que nos dejaban ver las ciudades más importantes, no veíamos la miseria, que aún así traslucía. Y ahora ha cambiado. Sí, les recomiendo a todos que tengan oportunidad de viajar a San Petersburgo porque les encantará. Y sobre todo la San Petersburgo, ¿tú la conoces? ¡Buah! Yo es la locura. Es que además yo al verlo con ojos de rebuscadora, no es solo que veas un panorama, es que sé quién vivió allí, quién comía allí, quién hacía no sé qué. O sea, es una pasión la que llegas a desarrollar. Cuando estaba escribiendo el blog, por ejemplo, si voy a casa de mi amigo Enrique Senís, él tiene allí un traje nada menos que de Nijinsky, y cada vez que voy lo toco. O sea, si le ves un rozado es mi mano. Y luego entraba en un bar y si alguien a mi lado pedía una saladilla rusa, yo ya emocionada, me creía que la habían traído de Moscú, le hacía fotos, o sea, ha sido una verdadera pasión. Muchas veces ahora también me preguntan, bueno, ¿y ahora qué? Y digo, no os preocupéis porque material tengo cantidad. Y me encontré una vez que yo dije, si publico todo lo que he escrito, amigos y amistades me retirarán la palabra seguro porque no me soportarán. Pero no, tengo varios proyectos y si Dios quiere estaré allí. Escribir ha sido genial, es un refugio de 1000 cosas, de penas, de la agencia tributaria, de todo. Y ha sido tan genial y tan estupendo como que estuvierais esta noche aquí conmigo. Muchas gracias. Si alguien del público quiere preguntar algo a la autora muy concreto. ¿Es una novela histórica? ¿Es una novela glamurosa tirando a novela rosa? Es decir, lógicamente no es novela rosa en el sentido peyorativo de la palabra, sino de descripción de sentimientos. Hombre, yo creo que sí. Tiene, precisamente una amiga me apuntó que le llamaba la atención la descripción de sentimientos que muestran los personajes, sobre todo ella, porque está escrita en clave femenina. ¿Novela rosa? Pues espero que no. No, es que está muy bien engarzado con el... No es para nada fácil. Está muy bien engarzado, si me permites, con el momento histórico. O sea, hay dos volcanes, que es el momento histórico tan convulso, y dentro de ese momento histórico una gran historia de amor, una historia de amor pues, muy universal, entre grandes personajes además, pero que es una gran historia de amor. Lo que pasa es que encima, en toda esa época de desmoronamiento general y no sabemos qué va a pasar, es muy potente. Es que fue un... Sí, hay quien ha llorado, así es que... No, hombre, es que el momento, pues imagínate. Luego es que además es eso lo que dice Ramón, es describir un poco una sociedad de aquel momento en que eran personas que, por ejemplo, había quien decía
que él nunca había abierto una puerta. Claro. Siempre le habían abierto la puerta. Es que siendo en teoría triunfadores, están condenados al fracaso y al vacío. Entonces eso es muy duro, porque dices, sí, Niza, París, Londres, para aquí, para allá, ya, pero hasta que no estalla la guerra, no, tampoco les veo nada. El zar no les permite el matrimonio, y dices, joder, y mientras tanto han estado ahí años y años que han tenido un niño. Entonces dices, vale, tanto sirviente, tanto protocolo, tanto guato, pero uff. Eran esclavos de sus apellidos y de su casta y de todo. No podían viajar al extranjero sin pedir permiso al tal. Esto la aristocracia, la nobleza, por supuesto. Hace unos 5 años me comentas que vas a escribir una novela. No me causó ninguna sorpresa. Oye. Porque has hecho tantas cosas en tu vida que para mí era una cosa casi normal que lo hicieras. Hace 5 años. Me dijiste, encontré lógico que quisieras escribir sobre una biografía porque te entusiasmaban desde hace mucho tiempo. Siempre. Y no sabía ni de quién era esta señora, no tenía ni idea. Hace 5 meses, qué casualidad con el 5, como todos los rojos de la novela, me llamas y me dices, Lola, quiero que leas la novela para darte una prueba de imprenta, una prueba de... Una galerada, ¿no? De la editorial. Vale, hace 5 meses. La he terminado hoy a las 5. A las 5 de la madrugada. A las 5 de la madrugada. Eso tiene mérito, ¿eh? ¿Sabes? Que me la entregaste una noche Sí. y al día siguiente te llamé y dije, bueno, ¿qué hago? Porque yo no puedo llorar ya más. Esto solo lo puede escribir una mujer. ¿Tú eres consciente de lo que has escrito? ¿Son tus sentimientos? ¿Son los de esta mujer? Para mí no es ni Natasha, ni la gran condesa, ni nada de eso. Es una mujer valiente. Qué duda cabe que en un libro, que además me lo preguntaste muy al principio, ¿qué hay de ti? ¿Cuánto hay de ti? Pues qué duda cabe, que hay muchísimo y que sentimientos pues que se te escapan y están ahí. Fuerza, pues no sé, o sea, una vez se lo dije a Balta que estaba escribiendo el libro de historia, pero yo siempre lo he llamado libro de historia, el libro de historia que me hubiera gustado leer de un personaje, porque creo que lo he humanizado, lo he acercado. Ella es una persona muy controvertida, porque hija de un abogado que llega donde llega, que fuera de, no con título, pero casi, pero claro, llegó donde llegó. Y entonces pues hay quien enseguida piensa, una revista o esto y lo otro, y no, yo lo he interpretado de manera muy distinta. Con lo cual pues su trayectoria y la mía no coincide, pero sí en el bagaje emocional, pues eso de los sentimientos, de haber conocido un gran amor, que te marca muchísimo, eso es lógico, haber fracasado como una loca muchas veces, haberte equivocado tantísimas otras. Y al final pues sacas la cabecita y dices, trataremos de continuar aquí. Muchos amigos tuyos hemos vivido, digamos, el embarazo de tu libro. Han sido 5 años, pero casi, no 5 años, casi 5 años. Ahora mi pregunta es la siguiente. La novela histórica es de los géneros más difíciles de escribir, porque claro, hay que recabar tanta documentación. Tú con una familia que tienes tan extensa, ¿cómo has podido conciliar, aparte de estar escribiendo la novela, de recabar tanta documentación, cómo has podido conciliar la vida familiar con tu vocación de escritora? Pues quizás por eso me ha costado tanto tiempo, porque no tenía ninguna meta. He hecho mucho arroz al horno y arroz con acelgas escuchando a este señor por la radio, cosa que me anima muchísimo y entona mucho. Y eso que se te oye la emisora rara, ¿eh? Ahora ya mejor. Ay, pero hay que coger un alambre y poner el pie en alto y entonces oyes bien la emisora. Pero no, más que nada es que no ha sido un tour de force de correr, de querer hacerla. Entonces pues ha ido fluyendo. Y luego pues cuando encontré a José Luis y a Emilio, sobre todo a José Luis es al que he vuelto loco con las correcciones, porque yo comprendo que mi lenguaje, lo que ha dicho Ramón, en la aristocracia rusa, y además lo tenían a gala, por supuesto hablaban francés, pero no hay que olvidar que era un francés con una raíz rusa, que ella cuando llega a París le encanta, como que le cantan el francés, ¿no?
carece o adolece de artículos, le faltan pronombres, y claro, José Luis Pobre se empeñaba en corregírmelos y yo que no quiero que digas se convirtió, sino convirtió, que lo veo mucho más rudo, con mucha más fuerza, ¿sabes? Pero creo que me estoy yendo del tema de lo que me has preguntado. Se me ha ido la olla. Pero bueno, que sí, ha ido a ratitos y sobre todo el investigar. Hemos estado muchas veces en Rusia, y eso pues te permite traerte de primera mano y ver cómo se movía aquello, la famosa anécdota de Moscú y todas esas cosas que te da vida al sitio. O sea que bien. Bueno, yo seré muy breve. Aunque yo he leído bastante novela histórica, la verdad es que Cristina me ha forzado la afición por el tema ruso de antes de la Revolución. Es más, fuimos a Rusia el año pasado, pero no sé por qué yo no lo tenía entre mis preferencias. Entonces me acordé bastante el otro día cuando leí bastante de lo que hemos hablado tú y yo tantas veces mientras estabas de gestación de la novela. Cuando leí una entrevista que le hicieron a un miembro superviviente por muchos años de la familia imperial austrohúngara. Este señor, la pregunta que le hizo la periodista que me entrevistaba fue muy directa. Si de verdad creía que el atentado de Sarajevo había sido detonante necesario de la Primera Guerra Mundial. ¿Tú opinas que de no haberse producido el atentado de Sarajevo, como yo creo que es lo correcto, hubiera estallado lo que estalló, simplemente con que la olla hirviendo de la Rusia zarista hubiera continuado con su obsesión por esa autocracia exagerada y medieval? Seguro. O sea, Sarajevo es que era una pulga en el mapa y ellos no le daban importancia. De hecho, en el libro se describe que cuando el Erzegoín fue allí a inaugurar todo aquello, que era más una fiesta, que no era el día adecuado, o sea, lo eligieron, es que peor no lo podían haber hecho. Y si no hubiera saltado eso, hubiera saltado en otro lado. Mandaron también a este pobre, que no lo quería nadie, al archiduque, ni a su mujer mucho menos, que era esposa morganática. Hombre, no voy a decir la salvajada de que se los quitaron de encima, ¿no? Pero les vino muy bien. Y si no, hubiera sido el detonante en cualquier pasada. Porque es cierto que Rusia no podía continuar como estaba. El zar muchas veces me pregunta, es que tú debes ser muy monárquica. Digo, no, para nada, yo soy histórica. Histórica, eso sí, porque me encanta. O sea, he dado vueltas por 20 monarquías europeas, todas antiguas, porque a mí lo que me interesa, los de hoy, la verdad, no me interesan gran cosa. A mí me das Metternich, Bismarck, mi hijo es un forofo de Churchill, tengo aquí una amiga donde está allí que es de la Grecia antigua, otro de la Roma, Enrique, o sea, que nos vamos como colocando en unos sitios y en otros, ¿no? Pero sí que es verdad que la Rusia de aquel momento no se sostenía ya. Después de 300 años, yo quería que el libro hubiera salido el año pasado porque fue el tricentenario de la dinastía. Que ahora, si alguno de ustedes se lanza a leer el libro y lo aguanta, verán que hay un personaje muy antipático, que es Kirill Vladimirovich, que espero que se les haga tan antipático como a mí, porque es el abuelo de esta señora que hay en Madrid, que se titula Gran Duquesa, que es tan gran duquesa como pueda ser yo, a mi modo de ver y al modo de ver de la casa imperial rusa, de lo que queda, del resto. Lo que pasa es que no hay un heredero directo porque se han ido haciendo matrimonios morganéticos, con lo cual la línea directa se extinguió. Pero bueno, así todo, una señora de ahora, y además es que le han hecho sellos y todo con el fundador de la dinastía, el primer Miguel Romanov, que tiene gracia que fuera Miguel y Miguel. Digamos, dices, si levantaran la cabeza los verdaderos de aquella época se morirían, ¿sabes? Pero en fin. Y me vais a perdonar que rompa toda la capacidad intelectual que se está masticando, porque hay que bajar al llano, y ahí estoy. Amparo ha dicho una cosa que yo suscribo. ¿Eres consciente del martirio que le has dado a Juan? Permíteme aclarar. No ha sido un martirio. Te he dicho que tenías cara de ruso nada más. O sea, no os puedo decir que yo soy medio pariente de Cristina. Hombre, ni cosa.
Y cuando se casó Juan, le dije, ¿y tú te acordarás porque estabas? No, venga, nos casó. Yo le dije a Juan, que yo he hecho, has llevado una perla, porque vas a comer, porque yo recuerdo, y memoria me queda aún. Que he gozado, ¿verdad, mamá? Todo esto lo hemos sufrido todos, no tú solo con el libro. Yo hace años que no he probado ya las ensaladas de Cristina. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que Juan y yo siempre lo digo, como ha sido un éxito nuestro matrimonio, se puede decir, porque nos respetamos mucho en los tiempos. Somos tremendamente caseros, muy salidores, pero entonces por la tarde él está arriba en su despacho y yo estoy abajo en mi ordenador. Cuando llegan las 9 de la noche le mando un mail. Cariño, ¿bajas a cenar? Sí, mi vida, voy enseguida. ¿Hay aceleras para cenar? No, no hay no sé qué. O sea, nos entendemos de maravilla, con lo cual, respetando, es verdad, ¿no? Respetando así los tiempos, pues muy bien. O sea, no he sido pesada escribiendo, ni... Hombre, yo comprendo que tienen mucho mérito los escritores de antes, pues tú los has nombrado, tipos los grandes Dostoyevsky, todos aquellos que te los imaginas con una bujía, un lápiz, así, y que no podrían tachar. O no podían pagar el alquiler, bueno, ahora mucha gente también me pasa, pero tampoco es eso, ¿no? Entonces, todas aquellas cosas debían ser horrorosas hoy en día. Mira, pónganse a escribir todos, verán qué fenomenales. Bueno, tenemos aquí Perdona, ya que me ha nombrado a mí. por alusiones. Yo vivimos en una silla, pero ella vive abajo y yo vivo arriba. Y a la hora de comer me dice, Juan, baja, vamos a comer. Y yo bajo corriendo. Yo pensé, la verdad, al principio que era un libro de estadística, no una novela, y ahorita he venido ya interesándome en el tema y viendo que es una novela. Y bueno, yo tuve pasión por Nicolás de Alejandra, me encantaba la historia de Nicolás de Alejandra y también le tengo muchísimo cariño por muchas cosas a Rusia. Yo fui cuando todavía era Leningrado y era otra Rusia, pero bueno, ya hace sus años, pero desde luego me interesa, ha estado muy interesante y me interesa mucho lo del libro y me ha dado mucho gusto venir. Que Paco me haya hecho el favor de invitarme. Por favor, sí. El libro yo describo a Nicolás tal cual era. Ya lo he dicho antes, yo no soy especialmente monárquica. Nicolás fue un ser débil, no nació para ser zar. Pero muchísimo menos la zarina. La zarina juega un papel nefasto completamente en el final del imperio. Nunca debió ser zarina. Y las hijas después y todo lo que... No, pero las hijas no tuvieron relevancia ninguna. Pero ellos con los zares fueron... Su madre sí que fue buena, la suegra. Cristina, como te he dicho antes, me parece que es una que he escrito. Mandando a alguien que eres una valiente en esta aventura literaria, que has trabajado, has puesto mucha ilusión. Y yo quería preguntarte, en todo el proceso creativo, esta es la vena mía profesional, en todo el proceso creativo hay algo que dejamos y algo que nos llevamos, algo que cerramos y algo que abrimos. ¿Puedes contarnos qué es lo que has dejado cerrado, qué es lo que has abierto, qué te has llevado en ese texto literario, después de esta obra, qué has dejado, qué has descubierto y qué te has llevado de nuevo para ti? Dejado, pues un poco lo que he dicho antes, que pones mucho de ti. Cosas que a lo mejor no hubieras dicho de otra manera si no las plasmas en libro. Llevarte, pues hombre, llega un momento que te enamoras de tus personajes, porque además, primero que son como son y luego los describes como te los imaginas que eran, y entonces claro, te llenan muchísimo, ¿no? El día que pones el punto final es un vacío. Es un vacío porque ahí ya no puedes, o sea, cuando José Luis me dijo ya no puedes cambiar una coma, me había separado de dos seres humanos con los que he estado muy íntimamente relacionada, 5 años. Y entonces sí, eso cuesta. Porque en el libro, un detalle más y acabo, pueden encontrar que hay escenas excesivamente dulzonas, como la del baile, la del palco y todo eso, pero es que todo eso fue real. Yo, claro, no podía decir que se conocieron en Acuario. O sea, es que se conocieron tal cual, eso no lo he podido cambiar.
¿sabes? Es que describe muy bien todos los códigos de la época, Claro. todo lo que significa de y ahora va a ir aquí, ahora va a ir allí. Exacto. Y, por cierto, añadir que me parece muy interesante, ya que seguramente a raíz de este libro muchísima gente se aficionará a aquella Rusia, la excelente bibliografía que la edición añade al final, que eso está muy bien también para el lector, siempre Claro, enriquece. claro. Está en francés, Sí. en inglés y en alemán. Había también en polaco, yo alemán y polaco ni pum, claro, pero bueno, el traductor de Google hace maravillas hoy en día. ¿Vale? Algún libro tendrás que firmar. No, luego cuando me inviten a cenar y a tomar café a su casa, yo les pongo todos los que quieran. Pues nada, eso agradecer